¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a otro mensaje de análisis bíblico más. Nos vamos a dirigir directamente a Génesis 2. Hemos recibido comentarios bastante positivos con respecto al análisis que hicimos de Génesis 1, aunque la verdad hubieron varios elementos que se nos pasaron, que podríamos haber dicho. Por ejemplo, decía en Génesis 1, hablaba sobre los animales que se arrastran en la tierra, ¿no? Se creó a la serpiente y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Se acuerdan? Ok. Cuando fue creada la serpiente, no se arrastraba. Empieza a arrastrarse cuando Dios maldijo a la serpiente. Eso es capítulos más adelante, en el capítulo 3, si no me equivoco. Pero en el capítulo 1 ya se está arrastrando, ¿no? Dice, creó todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Creó a la serpiente y todos aquellos que se arrastran. Y la serpiente fue maldecida después y anduvo sobre su pecho. Entonces ese es un detalle que no cuadra. Eso está mal. Luego también dice la palabra de que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En otras versiones bíblicas se hace referencia de la palabra Elohim. Y Elohim, ¿no?, creó al hombre conforme a su imagen y su semejanza. Y muchos teólogos, como los Armando Alducín, entienden que Elohim sería Jesús, el Espíritu Santo y Dios. Los tres trabajando sería pues Elohim, la palabra en plural para Dios, Elohim. Esa es la interpretación, ¿no?, que tratan de darle sentido a lo que no tiene sentido, ¿no? Le dan explicación a lo inexplicable. Para ellos, para los teólogos, los analistas de Dios, los que tratan de entregarnos las cosas masticaditas, eso significaba, no sabía, eso era entonces. Eso es lo que hacen los teólogos, le tratan de dar explicación a lo que no tiene explicación. Pero ellos tienen la necesidad, la carga laboral de dar una explicación para lo que ni siquiera para ellos mismos tiene explicación. Entonces dicen, Elohim es la forma plural de hablar de Dios. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es así que acaban los 7 días, en donde en 6 trabaja y en el séptimo reposa, descansa. ¿Y qué pasó en el octavo? En el octavo día, ¿se dedicó a crear otros mundos? Algo habrá hecho en el octavo día, ¿no?, manejándolo de esa forma. En el octavo día hizo algo más también, ¿no? Y en el noveno día, ¿qué habrá hecho? O a partir del séptimo día ha vivido descansando, porque fue mucho trajín esos 6 días de creación de la tierra. Supongamos que sí, que descansó el día séptimo, pero el octavo, ¿a qué se dedicó? ¿A seguir descansando? Y de ese tiempo a esta parte, ¿cuántos días han pasado? ¿Qué ha hecho durante todo ese tiempo? Porque nosotros tenemos que descansar el séptimo día, ¿no? Pero otra vez viene el lunes, digámoslo así, ¿no? Por decirlo de esa forma. ¿Qué vamos a hacer el lunes? ¿Seguir descansando? Martes, miércoles, jueves, seguir descansando porque no se sabe qué más hizo Dios, o de repente solo ya se la pasó descansando. Entonces para Dios han habido más días, octavo, noveno, décimo y infinidad de días. ¿Por qué nosotros nos quedamos nada más en el día 7?
¿Por qué nos quedamos en el día 7? Y a partir del 7 repetir el ciclo. ¿Que Dios también repite ciclos? Y cada 6 días que trabaja descansa uno. ¿Por qué tiene que ser 7 días? ¿Por qué no pueden ser 8? 10, 11. ¿Por qué no pueden ser más días? ¿Por qué? Porque Él descansó el sábado, digo yo, o el día séptimo. Nosotros descansamos también ese día. Pero, repito, ¿qué pasó en el octavo día? ¿A qué se dedicó Dios? No explica la Biblia si siguió descansando hasta la fecha. Entonces, de ser así, nosotros tendríamos que descansar hasta la fecha junto con Él. Y eso, la verdad, no sería viable porque tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo. Cada día hay que producir algo. Entonces, todo no acabó en el séptimo día, sino que continuó un octavo día de labores de repente, y un noveno día y un 10º día. Pero por ahí saldría un Armando Alducín o alguien y nos diría: mira, no se hagan bolas, por favor. Ya del 7º volvamos al 1 y estemos en un ciclo interminable del 1 al 7 y así. Ya está. Porque no sabemos qué más hizo Dios. Entonces manejémonos con lo que nos dejó. Eso es divertido, ¿no? ¿No les parece? Si lo analizas, te vas a dar cuenta de que es un poquito divertido. El hombre en el huerto del Edén. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Como notarán, en el capítulo 2 de Génesis, ahora se le menciona de esta forma, se le dice Jehová. En otras versiones se le dice Yahvé. Jehová, Yahvé da lo mismo, ¿no? Pero en el capítulo 1 no se dice Jehová o Yahvé, simplemente se le llama Dios. Acá se le añade. ¿Por qué? Entonces acá observamos que Jehová hizo la tierra y los cielos, como que estuviera regresando, o sea, retomando el tema, ¿no? Ya acabó. Eso acabó en el capítulo 1, pero acá como que lo vuelve a mencionar, ¿no? Pero bueno, de repente solamente es una pequeña referencia. Sigamos. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Acá también vemos un detalle interesante. Se está repitiendo el capítulo 1 y se está hablando además de que el hombre no va a comer de toda planta que hay, ¿no? Así de gratis. Ahora, en el capítulo 2 se hace mención de que al hombre le va a costar y va a tener que labrar. Algo así como que ya lo está maldiciendo sin que se haya producido el pecado. Ya lo está maldiciendo, tienes que labrar, ¿eh? Por si acaso, ¿no? O sea, tampoco no te la vas a pasar de lo lindo, ¿no? TikTokeando todo el día, sentado en el sofá. Tampoco así, ¿no? ¿No? Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Un momentito. ¿Para qué repite, no? ¿O esta es una historia distinta? Está repitiendo. Ya habló de la creación, que formó al hombre y a la mujer, los creó, ¿no? Por una parte, fíjense, dice, creó al hombre y la mujer, ¿no? Con el poder de su palabra, como que fuera otro Dios, ¿no? Pero acá en esta lectura vemos que no crea, sino más bien forma, que es diferente. El formar ya es un trabajo donde tienes que echarle mano. Tan es así que él agarra polvo de la tierra, o sea, ya entra a trabajar manualmente. En la primera versión, en el capítulo 1, no trabaja con su mano, sino con el poder de su palabra. Hay diferencias destacables, ¿no? Y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, no creado, formado. Es como, por ejemplo, que Dios me crea y viene mi papá y me forma como un gran futbolista. No me creó como futbolista, mi papá me formó. Hay diferencias, ¿no? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Pero ¿no es que ya estaba? O sea, crea al hombre y luego la creación del hombre da vida a las plantas. En la versión anterior, Dios preparó todo el planeta para el hombre, para que el hombre lo sojuzgue y se alimente gratuitamente. En esta otra versión crea primero al hombre y luego hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y ya le dijo muy disimuladamente al hombre que serás labrador. Y bueno para comer, o sea, delicioso a la vista y bueno para comer. También, y acá viene el detallito, que en Génesis 1 no se habla. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Al principio, como ustedes habrán visto, dice de que de todo árbol podrás comer. Y acá ya se va enfilando la prohibición a un par de árboles en especial. 2 árboles que no se deberán comer. Que evidentemente, hermanos, es una forma de decirlo, o sea, no fueron árboles. Tenemos un estudio que hemos publicado ya en 2017, que hoy tiene más de 1 millón de visualizaciones. Que es poco, ¿ah? Es poco. Porque hemos tenido otros vídeos que han conseguido 10 millones de visualizaciones y hasta más. Como por ejemplo la pelea, me estoy saliendo del tema, como la pelea entre Cristo y el diablo, ¿no? En donde los dos ahí están agarrándose las manos y haciendo, ¿no?, fuerza. En donde el diablo le dice, sí Señor, le habla a Jesús, ¿no? Y Jesús le dice, ¿cuánto quieres por ellos? Ay, déjame pensar, ¿no? Y ahí, ¿se acuerdan? Eso lo hicimos nosotros. Y eso lo hice en un iPhone 4, grabé la voz. Miles y miles y miles de visualizaciones, millones de visualizaciones. Millones, eso lo han visto todos los cristianos y hasta los que no son. Todos los cristianos. Esto se hizo acá, con esta vocecita. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. Numerito 4. Numerito 4. Igual que el 4 se destaca constantemente en Apocalipsis, ¿no? Los 4 seres vivientes, los 4 ángulos de la tierra, los 4 vientos que soplan. ¿Qué más? No me acuerdo, pero hay bastantes referencias al 4, ¿no? El 144, o sea, los 144.000, 144, ¿no? Así constantemente. El nombre del 1 era Pisón, que hoy por hoy no existen, o sea, la verdad hay que creerle, ¿no?, que fueron 4. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. El oro de aquella tierra es bueno. Al hombre, ¿qué le importará? ¿Qué le importará el oro? ¿No? ¿Qué le importará? Un metal más, una piedrita más. Hay allí también bedelio y ónice. ¿Qué será para el hombre eso? Pero no, acá se nota, como ustedes verán, de que el que escribe sí le encuentra el valor a esos metales. Entonces, está poniendo algo propio de su cosecha, de lo que él considera valioso, ¿no? Él lo considera valioso y por eso mismo destaca la preciosura de esos metales, porque él lo considera valioso, el que escribe esto.
y lo pone como que forma parte de la creación y que Dios destacó eso. Ahí se nota que Dios no destaca eso, la importancia de esos metales. Dios no destaca eso, lo destaca aquel que tiempo después encontró y reconoció el valor de esos metales, que consideró ponerlo allí. O sea, eso que estamos leyendo, esa pequeña mención al respecto de los metales, es propio de la cosecha de alguien. O sea, creatividad de alguien que dijo, bueno, lo voy a poner acá porque me parece importante. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El río va al oriente de Asiria. ¿Existía Asiria? El pueblo asirio. ¿Existía Asiria? Porque dice que no, este río es el que se va pues para Asiria, para el oriente. ¿Existía Asiria si recién estaba naciendo el hombre? Ya existía una ciudad llamada Asiria. Se vuelve a reconocer la mano del hombre, en donde esto no puede ser de Dios, sino más bien propio del hombre, en donde para que nos quede claro, ¿no? El que está escribiendo esto, que no fue Moisés, y lo dicen los eruditos, también les digo, quiere dejar constar de que es un río que se va para el oriente, ahí por el barrio de Asiria, ¿no? Se está hablando, es como que dijera así, va hacia allá, el otro llega hasta Nueva York, ¿no? O sea, así de absurdo. Pero si no existía Nueva York, tampoco Asiria. ¿Por qué menciona? Porque el que escribe, cuando lo escribe, hablaba de lo que conocía. Conoció Asiria. O sea, el que está escribiendo mínimamente está escribiendo en la época de Asiria. Y entonces, y los ríos que se van para aquí y para allá, eso lo destacó Dios. Fue él que quiso decir, sí, el río que se va al oriente hacia Asiria. ¿Fue Dios el que destacó eso? No, fue el hombre. Vuelvo a preguntarme y a preguntarles, ¿esto lo mandó a escribir Dios? Oigan, yo sé que estoy tocando una vaca sagrada, pero piensen, o sea, la verdad, nosotros vamos a llegar a comprender muchas cosas si pensamos, si no nada más leemos así. Leemos, ay, gloria a Dios, aleluya, es capítulo 3, vamos al capítulo 4, vamos a leer, hermanos, estamos leyendo la Biblia, amén, la palabra del Señor. No, o sea, si nos ponemos a analizar, yo soy periodista, hermano, y claro, abogado que no ejercí. Estudié, terminé mi carrera y me dediqué en Japón, años después de mi llegada, al periodismo. Yo soy investigador periodístico. Y lo que estoy haciendo es un trabajo periodístico, investigación periodística, y lo presento. Les presento los resultados de la investigación, pero que la verdad investigo sobre la marcha, porque en este momento es que lo estoy haciendo. No lo he hecho en la tarde preparándome, no porque estoy frente a un público respetable. No, y no porque no sean respetables, sino porque yo prefiero no prepararme para que Dios sea el que se glorifique, ¿no? Entonces, periodísticamente, investigativamente, podemos llegar a la simple y sana conclusión de que al menos este versículo y el anterior, cuando habla sobre los metales y eso no es de Dios. Eso es lo que un hombre puso sintiendo que tenía que ponerlo de parte de Dios. Pero reitero, ya me preocupa, porque de la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. O sea, ¿qué tanto es de Dios? Toda esta narrativa de la creación, ¿qué tanto proviene de Dios y qué tanta mano le metió el hombre? Reitero, el pez por la boca muere. Acá está hablando al oriente de Asiria. No existía Asiria. No, pero existirá, diría Dios, pero existirá. Por eso así escriben más. ¿No? O sea, no queda. ¿Comprende? ¿Se nota o todavía no lo captan? Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, lo cuidara. Entiendo que no está diciendo que lo cuide de alguien que quiera entrar, ¿no? Sino para que lo mantenga
¿no? Bien regadito, ¿no? Con ahí que no crezca mucho la maleza. Eso entiendo que de repente se refiere a que lo cuidara o que lo guardase, ¿no? Pero ya lo... ¿Se acuerdan que le dice? Con el sudor de tu frente te llevarás el pan a la boca. Así te maldigo. Le dijo Jehová Dios, ¿no? Ok, pero no lo ha maldecido, pero ya lo maldijo. O sea, ya está haciendo lo correspondiente a la maldición. Labrador. Y sudará para labrar la tierra en el Edén, ¿no? Claro que cuando lo maldice, lo echa del Edén y le dice, labrarás ahora por otro sitio. Pero el labrador siempre fue, según Génesis 2. En Génesis 1, reitero, no era labrador. Era nada más, disfruta, así como emperador romano, acuéstate así, come tus uvitas. Y que te estén poniendo una palma a tu esposa Eva, ¿no? Para que te dé vientecito por el calor insoportable de Egipto, ¿no? Porque se entiende que por ahí estuvo el Edén, en Egipto. Perdón, no Egipto, sino en el África, perdón. Rectificando, en el África. Se entiende que allí fue el Edén por las menciones de los ríos de los que se refiere, ¿no? Este texto. ¿Entienden? Ya el hombre estaba maldito desde que llegó en Génesis, ya estaba maldito. Era labrador, tenía que chambear, pues. No iba a ser gratis, nada, le iba a costar, ¿no? Así como mi papá también, medio Jehová, era en la casa. ¿Con qué pagas lo que comes? Me decía, no, era Jehová. Mi papá. Bueno, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y te maldeciré. Faltó que diga, ¿no? Morirás. Ahí los Armando Lucín salen, ¿no? A explicar, pero no murió. No, sí murió. ¿Cómo fue? Espérate, escucha, para que aprendas. Así hablan los teólogos. ¿Cuántos años vivió Adán? Pues casi 1000 años, ¿no? Un poquito menos, 900 y poco. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué? Que 1000 años para Dios es como un día. O un día como 1000 años. Amén. Entonces, si un día para Dios es 1000 años y Adán no llegó a los 1000 años, entonces murió en un día, en el día mismo de su pecado. O sea, dentro del periodo anterior a 1000 años, 970 y tantos años. Entonces se cumplió. Gloria a Dios, amén, aleluya. Así son, ¿habían escuchado eso? Oh, interesantísimo. Los teólogos le dan explicación a lo inexplicable, son tremendos. Eso no lo reciben de Dios, eso ellos solamente sienten de Dios y piensan mucho. Son brillantes, inteligentes. Así nos han tenido, ¿no? Bueno, pues. O sea, toda esta advertencia no se lo dio en el capítulo 1, lo viene a sorprender al hombre en el capítulo 2, ¿no? Y ojo, el hombre está solo. Hasta el momento, está solo. O sea, tiene vegetación, pero todavía no hay animales. ¿No? Porque no hemos leído que haya creado animales. Está el hombre como labrador, sin árboles, y luego hace crecer los árboles, entonces ya sabe que tiene que trabajar en el campo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mira qué conclusión tan tardía de Dios, ¿no? Qué tardanza. Y entonces el hombre tenía la necesidad de una mujer o una necesidad de índole íntima que no le podía dar el hombre ninguna satisfacción a su cuerpo, ¿no? Ya saben a qué me refiero, ¿no? Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo. Ahí está. Pero fíjense, haré una ayuda idónea. A ver, ¿cómo es eso? Y Dios dijo, Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Está bien? O sea, quedó como proyecto, ¿no? Para desarrollarlo después. Sin embargo, no le hizo la ayuda idónea, sino más bien formó, no creó,
no creó, formó. Dios, de la tierra, toda bestia del campo. No crea sino forma. Es un detalle muy destacable, ¿no? O sea, tiene que meter mano ahí, a trabajar en el tema. Casi pareciera un genetista, ¿no? Un genetista que está trabajando en temas genéticos para comenzar a dar vida a animales. Y toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, ya estaba la carga, ¿no? Por parte de Dios. Estaba pensando, ¿cómo hago? Entonces Jehová hizo caer en sueño profundo sobre Adán. ¡Qué raro! ¿Por qué lo tiene que dormir? ¿No? Bueno, más bien parece esto una operación, ¿no? Quirúrgica, en donde le ponen la anestesia y se queda dormido, ¿no? Para que no le duela. Y mientras éste dormía, solo faltó que dijera por la anestesia, ¿no? Pero no, claro, no quiero meter palabras que no son. Pero esta es una figura, ¿no? Similar a lo que algunos profetas, como me viene a la mente la señora esta Baba Vanga, que dijo, y el pensamiento del hombre rodeará la tierra en un segundo. Y la señora estaba hablando del internet, el nacimiento del internet, algo que todavía faltaba para que naciera en la época que ella lo dijo, en el siglo XX. Entonces, esa figura, cualquiera que lo lee, hoy por hoy entiende, está hablando del internet, ¿no? Entonces nosotros leemos esto y decimos, está hablando de una operación, ¿no? Con anestesia general, ¿no? O estoy mal. Como decía mi abuelita, ¿estás loco o estás sonso? ¿No? Bueno, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Cerró la carne en su lugar. Como hoy por hoy se cierra con una sutura la carne cuando es abierta, ¿no? Igualito. Está narrando prácticamente una intervención quirúrgica. Y claro, antes, en el capítulo 1 se habla de que él creó con el poder de su palabra y vio que era bueno y fue hecho y vio que era bueno. Antes. Ahora es más terrenal. Ahora ya no crea, ahora forma. Y coge con sus manos barro y le insufla un aliento de vida por la nariz del hombre y nace. El hombre es a partir de ese momento. Allí, mínimamente, Dios, Jehová, se embarra las manos porque agarra barro. No, allí hace una labor ya más humana, ¿eh? O sea, es un trabajo bastante humano ya. Ya se le ve más humanizado. En el Génesis 1 se le ve como Dios. Él no se ensucia las manos, porque no tiene manos tampoco, ¿no? Pero acá en el capítulo 2 ya se le ve como un ser físico que mete la mano en el barro. Qué diferencia, ¿no? Qué interesante. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿No los casó? Yo pensé que los había casado, que hubiera sido el primer matrimonio. No, solo dijo, toma, esta te la regalo. Así, te la regalo. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. ¿Por qué le cambiaron después a Eva si él ya le había puesto por nombre varona? Y además, fíjense, este machismo camuflado. Dios dijo que el hombre le pondrá por nombre le pondrá nombre a todos los animales. Pero ella no es animal. Y sin embargo la subbaja y la trata como animal. No sé si lo habrá hecho realmente Adán, pero el que escribió la Biblia, ¿no? Que no fue Moisés, según los eruditos también, la puso la mujer así muy camufladamente, ¿no? Presenta la figura de que a Adán le pone nombre,
Y la mujer, pues, varona, ¿quieres que me llame? Sí. Bueno, no sé, estará bien, porque no tengo otras referencias de cómo puede... O sea, un nombre para mujer es así, varona, ¿sí? ¿Y es bonito? Me suena bien, mi amor, ¿seguro? ¿No se te ocurrió de repente Isabel, Susana, no sé, Blanca, Bianca, ¿no? María? No, María no. ¿Por qué? Pues María ese nombre está reservado para más adelante, me dijo Dios. Será llamada varona. Le puso nombre como si fuera un animal. Como observamos, Jehová Dios autorizó al hombre a que le ponga a los animales nombre, no a la mujer. Entonces, subrepticiamente, se está tratando a la mujer como animal. Desde el inicio, le pone nombre como si fuera un animal. No lo digo yo, lo dicen las lecturas que simplemente utilizando el cerebrito que Dios nos dio, nos hace comprender cosas que no están escritas así, pero que se sobreentienden con mucha facilidad. Porque del varón fue tomada, por eso se llama varona, ¿no? La lógica, ¿no? ¿Realmente se habrá llamado varona? No lo sabemos, pero así lo dice el escritor de estos textos que ya hemos demostrado hace un momentito de que está metiendo de su propia creatividad, de su cosecha. Estela Marte dice: a mí no me gusta contender con la palabra del Padre Eterno, pero lo que veo en estos tiempos es que nos quieren confundir si es que ya nos lo hicieron. ¿Y la verdad cuál es? La verdad está frente a tus ojos y siempre ha estado. Has estado tú, como yo y como todos los demás, dormidos por décadas, desde siempre, por siglos, desde siempre. Estamos leyendo con claridad, ¿ok? Estamos demostrándote que cuando Dios creó al hombre, no existía el pueblo asirio, y sin embargo, se habla de un río que pasa por el oriente de Asiria. Si no existía, significa que alguien de la época de Asiria escribe estos textos llamados Génesis capítulo 2. O sea, ¿qué parte no se entiende de que esto no lo puede haber dicho Dios? De que el oro y no sé qué otros elementos metálicos son cosas preciosas, importantes. Si para Adán eso no era importante, porque ni sabía qué era y dónde se buscaba, cómo se encontraba. Para Adán no era importante, ¿para Dios sí era importante? Para Adán no lo era. Entonces, ¿para quién fue importante? Porque lo destaca en Génesis 2 como si fuera importante. Entonces significa que no siendo importante para Dios, porque para Dios el oro no es importante, ni nada es importante, nada físico, porque todo lo que está en esta tierra pronto perecerá. Cuando Dios nos dice que pongamos nuestra mirada en los cielos y el hombre se enfoca en cosas propias de la tierra, ¿Dios va a estar enfocado en el oro? Entonces hay alguien que escribió eso que sí estaba enfocado en el oro y en esas piedras preciosas. O sea, yo sé, Estela, que tú escribes eso porque choca contra tu conocimiento, contra lo que has aprendido. Entonces, eso es ¿no? O sea, si yo estuviera hablando estupideces, entonces tú vas de acá, ya está, que has hasta perdiendo tu tiempo, por favor. Porque son estupideces y se nota. Pero tú notas que no son estupideces. Entonces eso te genera un conflicto cerebral. No. Pero es que esto va en contra de la palabra. Pero esto que dice tiene sentido. Entonces, no, estoy confundida. ¿Confundida estás? Porque hay algo, nivel de lo que tú aprendiste, algo al mismo nivel de lo que tú aprendiste, que te zarandea tu embarcación y sientes que te vas a hundir. Porque está al mismo nivel. ¿Entiendes? Si no estuviera al mismo nivel te haría cosquillas. ¿No lo notas? Te haría cosquillas, no te importa. Ay, estupideces que predica el pastor. Yo la verdad yo lo seguía, pero ahora ya que está hablando tontería, yo ya no, prefiero ver a Dante, que es más interesante y sobre todo divertido. A mí me gustan sus chistes de suegras, ¿no? Pero como esto que estamos diciendo tiene el mismo nivel de lo que aprendiste en la vieja escuela, entonces te deja confundida. ¡Qué bueno! Date cuenta que te estamos entregando algo
poderoso en conocimiento. No es cualquier cosita, tú misma. O sea, necesitas que te lo diga para que lo comprendas. Porque simplemente lo sientes, pero no sabes cómo explicarlo. Te lo estoy explicando. Lo que estás sintiendo te lo explico. Para que veas por qué es que sientes que te hago trastabillar de tus conocimientos, tus bases bíblicas. Y tus bases bíblicas son una manipulación, como lo estoy demostrando. Pero al final de este mensaje hay algo pero más alucinante, que dentro de no mucho te lo voy a explicar a ti y a todos los demás. Entonces, acá dice Alma Aguilar: pastor, la primera mujer de Adán fue Lilith. ¿Y en qué edifica tu alma saber ese detallito? Hay que pensar, ¿no? De repente sí, pero como no está en la Biblia, entonces tenemos que recurrir a otras fuentes. ¿Para qué perder tiempo? Reitero, ¿en qué edifica tu alma? ¿En qué? Dice Estela: la verdad, no soy religiosa, nunca lo fui, mi mente estaba abierta para aprender. Sigue aprendiendo. Y contrasta lo que decimos y lo que aprendiste. Y lo mejor todavía, si puedes escuchar a Dios, pregúntale. No pierdas el tiempo criticando lo que no comprendes, como muchos, que al final son bloqueados. Pregúntale, escucha, aprende o tenlo en preaprendizaje y no te lo asimiles todavía para ti. Pregúntale a Dios y si Él te dice que está bien, entonces ahí recién incorpóralo a tu vida y crece, ¿no? Así, simple. Por acá te entregamos el concepto, no lo abraces necesariamente, pero pregúntale a Dios y ahí ya te puedes relajar, ¿no? Osvaldo Ríos dice: yo sí tengo una pregunta bastante profunda, Pastor Salazar, para usted. ¿Por qué es lo único que me da vueltas en mi cabeza desde hace años? Muy interesante tu pregunta, Osvaldo Ríos. Es que parece que estás tomando mucha cerveza, por eso te da vueltas la cabeza, ¿no? Bueno, continúo con la lectura. Por tanto, dejará, miren lo que dice. Escuchen. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso tampoco es una figura matrimonial. Simplemente la base de la familia en el planeta es la unión entre un hombre y una mujer. No entre una mujer y otra mujer, ni entre un hombre y otro hombre, porque eso no es base de nada. Eso solito se derrumba. Allí no se va a poder prosperar familiarmente, no va a haber descendencia. Y no los estoy atacando, no. ¿Quieren estar una mujer con otra mujer juntas? Que estén, asunto de ellas. Un hombre con otro hombre, que estén, asunto de ellos. Pero el problema es que, reitero, no habrá descendencia. Habrá adopción de repente para suplir la necesidad de criar a un niño. Claro, al niño pobrecito lo van a hacer también así, ¿no? Va a crecer entendiendo de que debe estar con otro hombre y no con una mujer, ¿no? Eso es lo que van a conseguir. Y eso está mal. Eso es deformar la naturaleza del ser humano. La naturaleza es hombre y mujer. Que hayan gustos variopintos, ¿no? Que se entremezclen las cosas. Bueno, y es asunto de cada cual, pero vamos a la base, ¿no? Este mundo existe por una base. Pero ojo, reitero también, ¿ah? Entonces Osvaldo Ríos dice: no, pastor, ese vicio está lejos de mí. Entonces, ¿qué cosa te da vuelta la cabeza, hermano? Hablas de que de ti, que me da vuelta la cabeza, pero no dices qué. Entonces, lo único que me queda entender y sospechar que es ¿no? Un vino y una cerveza de repente, ¿no? Ya, no nos desviemos. Y el otro detalle es que acá no se habla de matrimonio, una figura encumbrada también en la iglesia, el matrimonio, porque eso a Dios le agrada. Pero si a Dios le agradara, ¿no? Los hubiera casado. Aquí, Adán, te entrego a tu mujer, y los uno en matrimonio. Desde este momento ella será tu esposa y tú su esposo. Eso dice: no, tómala, gózala, disfrútala, no te sientas solo, hijito. ¿Ah? Así, eso fue. No hay ningún matrimonio. No hay ningún matrimonio. Que quieren decir: no, es que ese es el matrimonio. Ah, bueno, es la interpretación armando alducinesca de los teólogos, ¿no? Que dicen: no, es que entonces eso es el matrimonio.
porque a Dios le agrada el matrimonio. Por ninguna parte, en Génesis, lo que tendría que haber hecho, porque es la base de todo lo que viene después, tendría que haberlos unido en santo o sagrado matrimonio, y no lo hizo, solo se le entregó. Tómala, ahí está. Tanto que me pedía, ya está, ahí está, llévatela a tu tienda, descúbrela. Eso no está así, pero se sobreentiende, evidentemente, ¿no? Pues, por favor, hermanito Osvaldo Ríos, repite tu pregunta porque no la leí, perdón, ¿eh? Y serán una sola carne. Y no los casó. Solo se unieron. Y a partir de ahí ya son una sola carne, nada más. Únanse, o sea, encámense. Y a partir de ahí ya son una sola carne. O sea, la base de la familia en el planeta es la unión del hombre y la mujer, punto. Punto. Únanse a los foros como recomienda la hermana Rode Pérez. Únanse a los foros porque están tremendos. En los foros decimos cosas más profundas que estas. ¿Ustedes creen que están entrando a mares profundos? No, están solo chapoteando en el agua. De verdad, de verdad. ¿Quieres crecer? Métete a los foros. No sabes. Tenemos un link. Ahí puedes verlo. El teléfono no lo tengas así, ponlo así. Y ahí nada más así mirando hacia abajo dice el link para unirse a los foros. Clicas. Si por alguna razón desde tu teléfono no lo puedes hacer, entonces vete a una computadora y desde allí con toda seguridad lo conseguirás. Griselda Arevalo dice, perdón, pastor, ¿usted se casó también? No seas chismosa, hermana. Tengo vídeos que hemos subido ya hace años de mi matrimonio. Nos casamos en Las Vegas en 2016 y en Tijuana también en 2016. En Las Vegas de forma civil y en Tijuana en un acto evangélico. En un lugar abierto, sin techo, con una hermosa piscina al fondo, ¿no? Con un público así no numeroso, unas 40 personas. Y mi esposa Bianca y yo frente a un pastor. Sí, nos casamos, pero no seas chismosa, hermana. Parece como que... ¿Y usted se casó? ¿No? Sí. Pero estas cosas que enseño las conozco de hace muy poco. Todo el tiempo es un constante crecimiento. Creo que ya te voy respondiendo con esto, ¿no? Sigamos. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es que, ¿por qué se van a avergonzar, no? Si no existe el concepto de ropa. Estaban desnudos. Entonces equivale a que era un clima muy bonito, no hacía frío, y ya. ¿No? ¿Por qué se van a avergonzar? Ahí como también se nota el hecho de que eso no lo dijo Dios, sino alguien. Alguien más o menos de la época del pueblo asirio. Siglos después, mucho tiempo después, en donde ya se usaba ropa y el que se entiende y se ve vestido se ponía a pensar y diría, hoy cómo es, ¿no? Ellos no sentían vergüenza de estar desnudos, ¿no? ¿Quién puede pensar así? Aquel que ya usa ropa. Evidentemente no es Dios, ¿no? Aquel que usa ropa es el que puede entender cómo es estar desnudo, es para sentir vergüenza, pero no sentían. Entonces el que está escribiendo todo este tiempo es alguien que quiere, que escribe así, siento de Dios que más o menos fue así esto, y comienza a poner cosas que como que sentía de Dios, ¿no? Se nota que no es la historia real. Ojo, se nota que no es la historia real. Eso, ¿no? Una locura. Entonces, de acuerdo a los propios escritos bíblicos, se determina que sí habían seres humanos. Que Adán y Eva no fueron los únicos dos que aparecieron, sino que hubo una presencia masiva de seres humanos, distribuidos por diferentes lugares. Entonces Adán y Eva se convierten en una especie de historia para niños. No lo digo yo, lo dice la misma Biblia, cuando Dios marca a Caín para que no lo maten por ahí. Entonces, ¿la Biblia se contradice? Sí, no hay otra forma de decirlo.
¿Por qué se contradice si es Dios? No, acá te estoy evidenciando que alguien escribió sintiendo de Dios y presentó este cuento. Que en base a una realidad, ¿no? En base a una realidad que el hombre y la mujer fueron formados. En base a una realidad, presenta un cuento en donde uno se llama Adán y la otra se llama Eva. Y a partir de ahí desarrolla su cuento. Pero no tiene mala onda. Quiere presentarlo de manera simple, lo que es mucho más complejo. Pero en la simpleza ya nacen las contradicciones, como el sello en la frente de Caín. Ahí nacen las contradicciones. ¿Ah? Y hay eruditos, gente especialista, no en temas bíblicos, sino en tratar de entender cómo sería el sello. Continúo. Y Adán y su mujer no se avergonzaban. De esta forma termina el capítulo 2, pero a partir de este momento les voy a compartir algo muy interesante, que es un análisis y resumen de los dos primeros capítulos de la Biblia. Me era necesario leer el primer capítulo y el segundo para poder compartirles lo siguiente. Quien lee la Biblia sin estar prevenido, encuentra ya en la primera página un problema. Al comienzo, el libro de Génesis tropieza no solo con dos relatos de creación del mundo, sino que además se da con que son contradictorios. En efecto, Génesis 1 narra la historia tantas veces oída cuando éramos niños, según la cual al principio de los tiempos todo era caótico y vacío, hasta que Dios resolvió poder poner orden en esa confusión, antes de comenzar a trabajar. Al igual que cualquier operario, lo primero que hizo fue encender la luz, como leemos en Génesis, capítulo 1, versículo 3. Por eso, en el primer día de la creación nacieron las mañanas y las noches. Luego decidió ubicar un techo en la parte superior de la tierra para que las aguas, o sea, la cúpula, decidió colocar una cúpula para que las aguas del cielo no la inundaran a la tierra, ¿no? Y creó el firmamento, eso está en Génesis 1:6. Cuando vio que el suelo era una mezcla barrosa, secó una porción y dejó la otra mojada, con lo cual aparecieron los mares y la tierra firme. Sucesivamente, con su palabra poderosa, con la palabra nada más, fue adornando los distintos estratos de esta obra arquitectónica con estrellas, sol, luna, plantas, aves, peces, reptiles. Por último, como coronación de todo, formó al hombre, al último. Lo mejor, evidentemente, de su creación, al que moldeó a su imagen y semejanza. Entonces decidió descansar. Pero ojo, moldeó al hombre, al hombre y a la mujer, a los dos a la vez, y decidió descansar. Había creado a alguien que podía continuar su tarea. Había creado a alguien que podía continuar su tarea para no seguir creando más hombres. Ahora el hombre con la mujer harían las veces de Dios, sin ser dioses, creando, entre comillas, vida. Esta labor le había llevado a Dios 6 días y todo lo había hecho bien. Otra vez lo mismo, pero cuando pasamos a Génesis 2, viene la sorpresa. Es como si nada de lo anterior hubiera ocurrido. Todo vuelve a fojas cero. Estamos otra vez en el vacío total, donde no hay plantas, ni agua, ni hombres. Génesis 2, 5. Dios se presenta nuevamente en escena y se pone a trabajar, pero esta vez, como decía hace un momento, es muy distinto. En lugar de la divinidad solemne, ¿no?, y majestuosa, encontramos ahora a una divinidad con rasgos mucho más humanos. Vuelve a crear al hombre, pero no a la distancia como lo hizo al inicio y con el simple mandato de su palabra, casi sin contaminarse con el hombre, ¿no?
sino que lo modela con polvo del suelo. Sopla sobre su nariz y de este modo le da la vida. Génesis 2, versículo 7. ¡Ay, qué bárbaro! Se detalla luego, por segunda vez, la formación de plantas, árboles y animales, y para crear a la mujer emplea ahora un método diferente. Hace dormir al hombre, como ya lo mencioné, lo lleva como a una sala de operaciones, le pone anestesia general, se queda dormido, abre un costado, le saca, le extrae una costilla, rellena con carne el hueco restante, lo sutura y moldea a Eva en un trabajo similar al que un genetista realizaría. Entonces la presenta ante el hombre y se la entrega por compañera. No vamos a reiterar el hecho de que le pone por nombre varona, como, ¿no? Y bajo la comprensión de que el hombre solo estaba autorizado para ponerle nombre a los animales. Y le puso nombre a su mujer. Sin mencionar ese detallito ya para no ser reiterativo. Pero lo fui, ¿no? Llegado a este punto, uno se pregunta, ¿por qué? Si en Génesis 1 teníamos ya el mundo terminado, en Génesis 2 hay que crearlo de nuevo. ¿Acaso la Biblia afirma que hubo dos creaciones en el origen de los tiempos? Y se contradicen. Pero el problema no es solo ese, sino comparamos antes, si no comparamos ambos capítulos, vemos una larga lista de contradicciones que dejan al lector pasmado. Para empezar, ambos textos llaman a Dios de diferente manera. Mientras que Génesis 1 lo designa con el nombre hebreo de Elohim, en otras versiones se menciona a Elohim, como ya dije al comienzo, ¿no? En Génesis 2 se le llama Jehová o Yahvé, Dios. El Dios de Génesis 2 es descrito con rasgos humanos. Él no crea, sino que hace, forma. Hace y forma las cosas, ¿no? Sus obras no vienen de la nada como en Génesis 1, sino que más bien las fabrica sobre una tierra vacía y árida. En cambio, el Dios de Génesis 1 es trascendente y lejano. No entra en contacto con su creación, sino que desde lejos la hace aparecer, como si todo lo creara de la nada, mientras Dios en Génesis 1 crea el mundo solo con su palabra. Por eso repite constantemente, dijo Dios, que se haga la luz, y así fue, ¿no? Y vio que era buena. Y al sonido de su voz van brotando las criaturas del universo, van naciendo las criaturas. En Génesis 2, Dios debe trabajar manualmente, como un alfarero, moldea y forma al hombre. Como un agricultor, siembra y planta los árboles del paraíso. Como un cirujano, opera al hombre para extraer a la mujer. Y como veremos más adelante, como un sastre, confecciona los primeros vestidos a la pareja porque estaban desnudos y acababan de ser expulsados del Edén. ¿Qué tal? Qué diferencia, ¿no? Qué interesante también, ¿no? Dice Beatriz Pando, bendiciones hermanos, ya estamos en tiempos de fuentes de aguas vivas, ya se están emblanqueciendo nuestras ropas. Gloria a Dios por eso, qué bueno que lo entiendas así. Entre el agua y el desierto, encontramos algunos detalles muy interesantes. Pero hay más diferencias. Mientras en Génesis
1, Dios crea el mundo en 6 días y en el séptimo descansa, en Génesis 2 solo le lleva a Dios un día todo el trabajo de creación. ¿Lo notaron? No se habla de descanso. Solo es un día. De acuerdo a cómo lo leemos, es en un día. Todo el trabajo de la creación en un solo día. No se hace separación de que el primer día hizo esto, el segundo, el tercero, no. Entonces estamos obligados, entre comillas, a descansar en sábado por lo escrito en Génesis 1. Pero esos son aquellos que abrazan el concepto de Génesis 1. Pero aquellos que abrazan el concepto de Génesis 2, no tenemos ninguna obligación de descansar el sábado. Aquí, sí, yo conozco gente que descansa todos los 7 días, ¿no? Pero bueno. Al comienzo, Yahvé, Jehová, crea únicamente al varón y solo cuando cae en cuenta de que éste necesita una compañera adecuada, le ofrece primero los animales por acompañantes. Y quiero pensar bien. Ya, como repito, libros más adelante, prohíbe contacto íntimo con los animales. O sea, por eso digo, quiero pensar bien, ¿no? Le ofrece a los animales por acompañantes. Y finalmente, crea a la mujer en un trabajo, como reitero, casi genético, de un genetista en una sala de operaciones. Porque así se ve, ¿no? En cambio, en Génesis 1, Dios desde el principio hizo existir al hombre y a la mujer en pareja, como compañeros. Desde el inicio los dos aparecieron, compañeros inseparables. En Génesis 1, los seres son creados en orden progresivo, de menor a mayor, es decir, primero las plantas, luego los animales y finalmente los seres humanos. En cambio, en Génesis 2, lo primero en crearse es el hombre. En un mundo que no estaba preparado para albergar al hombre, primero crea al hombre. Eso un poco raro, ¿no? Después las plantas, luego los animales y finalmente a la mujer. Al último llegó a invitar a la fiesta, al último. ¿Qué es esto? ¿No? Mientras que Génesis 1 sostiene que antes de la creación del mundo solo había una masa gigantesca de agua, Génesis 2 dice que solo había un inmenso desierto. Por eso hice mención hace un momento respecto del desierto, ¿no? En Génesis 1, la finalidad que Dios le asigna al hombre en el mundo es: sean fecundos y multiplíquense. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, sométanla. Manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo pueden ubicar en Génesis capítulo 1, versículo 28. Es decir, un magnífico programa de progreso y señorío sobre el mundo. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿No? Mirando hacia el futuro, era un gran programa de progreso y señorío. En cambio, en Génesis 2 dice que el hombre, Yahvé o Jehová, Dios, le dice al hombre, ¿no? Tomó al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrase, lo cultivase y lo cuidase. Génesis 2:15. O sea, un proyecto mucho más humilde, más modesto, más esforzado. Ahí va a ser con el sudor de su frente, sin haber sido todavía maldito, ya le tocaba sudar. Su frente tenía que sudar. Fíjate. El segundo es primero, haciendo esta lectura comparativa. O sea, ¿a qué me refiero? Nos damos con la sorpresa de que la Biblia incluye una doble y a la vez contradictoria descripción de la creación. Los estudios llegaron a la conclusión de que las dos narraciones no pudieron haber sido escritas por la misma persona. Gente erudita, estudiosos en este tema, luego de haber analizado y reanalizado Génesis 1 y Génesis 2, han llegado a la conclusión que no lo ha escrito la misma persona. ¿Quién lo dice? Los eruditos. ¿Lo digo yo? No, hermanita, por ahí hay una hermanita que entraba en duda. No lo digo yo. Pero es razonable tu duda. Y cualquiera va a dudar, ¿no? Cualquiera va a entrar en un colapso mental. Pero los mismos eruditos dicen sobre esto, hablan sobre esto. Dice Sonia Lobo Vega: hola pastor, estoy siguiendo la enseñanza, me edifica
muchísimo desde Costa Rica. Qué bueno, que gloria a Dios pues por ello, ¿no? Entonces, no han sido escritas por las mismas personas y piensan que pertenece a autores diversos y de épocas distintas. Eso lo dicen los eruditos, no es mi conclusión. Como sus nombres no llegan hasta nosotros, ni podremos saberlo nunca, llamaron al primer texto, como no sabemos quién escribió Génesis 1 ni Génesis 2, y los Armando Alducín dicen que fue Moisés, me caigo para atrás. No, Moisés no escribió nada. Al primer texto, o sea, Génesis 1, le llaman sacerdotal, porque lo atribuyen a un grupo de sacerdotes judíos del siglo VI antes de Cristo, que ellos fueron los creadores de Génesis 1. Y el segundo, fechado, no es que acá no se está hablando de cálculos nacidos de la idea de alguien. No, acá todos están con fechas. Y estoy compartiendo los análisis de eruditos. Pastor, ¿qué es erudito? Me suena erupto o algo así. Eructo chiquito. ¿Qué es eruditos, pastor? No, erudito es una persona especializada en determinada materia. Entonces estoy hablando de personas especializadas en el análisis bíblico, que no son religiosos, sino simplemente son analistas, porque esa es su profesión. Analizar todo lo que les parezca interesante, y ellos han analizado la Biblia. Génesis, ¿no? Entonces, Génesis 1 ha sido fechado en el siglo VI a.C. y el segundo ha sido fechado en el siglo VII a.C. Ahora, el otro grupo, uno son los sacerdotistas, y este otro grupo son los jehovistas o yavistas, ¿no? Que viene de Jehová, Yahvé, ¿no? Los yavistas, por ejemplo, ¿no? Prefieren llamar a Dios con su nombre propio, Yahvé o Jehová. ¿Cómo es que escribieron dos relatos opuestos? ¿Por qué terminaron incluidos ambos en la Biblia? ¿Por qué no desecharon uno y se quedaron con otro? El que contiene las tradiciones más antiguas, escuchen bien, entre Génesis 1 y Génesis 2, es Génesis 2. Es el que contiene las tradiciones más antiguas, aunque en la Biblia aparezca en segundo lugar. Por eso, o sea, tendría que haber sido Génesis 1, ¿no? Pero Génesis 2 no es Génesis 1, sino que lo pusieron como Génesis 2, a pesar que Génesis 2 contiene las tradiciones más antiguas. Por eso tendría que haber sido el 1, pero no, es el 2. Por eso tiene un tono tan primitivo, espontáneo, vívido, el capítulo 2. El que acabamos de leer. Durante mucho tiempo, o sea, es más espontáneo, más vívido, y eso de los 7 días es una imposición que nace, no se sabe de dónde y cómo es la figura. Y no es que Dios haya creado 7 días, es el hombre ahí con sus cálculos matemáticos y cómo la temperatura, el sol se mueve y que no sé qué. Al final el hombre ha llegado a conclusiones de que tenemos que crear una semana, así la llamaremos, al conjunto de 7 días. Entonces una semana tendrá 7 días. Eso son cosas propias del hombre, no de Dios. Por eso, en donde es más vívido y espontáneo el relato, como en Génesis 2, no se hace mención en ningún momento de 7 días y que en el 7º descansó. Y eso lo dicen los eruditos. Durante mucho tiempo fue el único relato, el número 2, que se contaba en el pueblo de Israel sobre el origen del mundo. Por lo que puede verse, su autor era un excelente catequista que sabía poner al alcance del pueblo en forma gráfica las más altas ideas religiosas, con un estilo pintoresco e infantil, como ya lo vengo diciendo, pero de una forma bastante profunda de observación de la psicología humana. Cuenta la formación del mundo, del hombre y de la mujer como una parábola oriental, llena de ingenuidad y frescura. Los aportes vecinos, el yavista, se valió de antiguos relatos. A esto quiero siempre dejar por sentado lo siguiente. Cuando digo yavistas, reitero, me refiero al capítulo 2 de Génesis. Se valió
repito, de antiguos relatos, y escuchen bien y no se caigan para atrás, de pueblos vecinos de Israel. O sea, esta ni siquiera es la historia de Israel contada por los israelitas. Estas historias fueron sacadas de las civilizaciones. Génesis 2 fue sacada de las civilizaciones de Asiria. Por eso se habla de que el río que va al oriente de Asiria. Esto no es mi conclusión. Estos son estudios. Busca en internet, manito, lo que estoy acá leyendo, lo que te estoy compartiendo, ¿no? La Biblia que te he leído, Génesis 1 y Génesis 2, hermano, es, repito, una manera de explicar la presencia del ser humano y de todo lo demás. Pero lo que te estoy explicando en este momento proviene de información, de estudios que se han hecho a profundidad respecto de Génesis 1 y Génesis 2. Las civilizaciones de civilizaciones como la Siria fue sacada la historia de Génesis 2. De la civilización babilónica y egipcia. Habían compuestos los israelitas, los judíos, sus propias narraciones sobre el principio del cosmos que hoy podemos conocer también, ¿no? Gracias a las excavaciones arqueológicas realizadas en Medio Oriente, y resulta sorprendente la similitud entre estos relatos y el de la Biblia. La similitud respecto a descubrimientos asirios, egipcios y babilónicos, con lo que encontramos en Génesis 2 en la Biblia. Fíjate. Todos dependen de la concepción cosmológica de un universo formado en 3 planos. Uno superpuesto al otro, ¿no? O sea, el plano A, los cielos con las aguas superiores. Todo eso lo encontramos en estas culturas antiguas. Reitero, Asiria, Babilonia y egipcia. Allí se describe lo que estoy diciendo, que tú dirás, eso es lo que está en la Biblia. No, eso es lo que está en esas culturas, en los descubrimientos arqueológicos. Punto A, repito, los cielos con las aguas superiores, por una parte. Por otra parte, punto B, la tierra con el hombre y los animales. Punto C, el mar con los peces y el mundo subterráneo. El yavista o jehovista del capítulo 2 recogió todas estas concepciones científicas de su tiempo y las utilizó para insertar un mensaje religioso que era lo único que les interesaba compartir y dar a conocer. Un mensaje religioso. ¿Está bien la camisa? Siempre salgo con la camisa un poquito desordenada, ¿no? Bueno, así somos los artistas. Bueno, pues, ¿qué estaba diciéndoles? Ellos recogían concepciones científicas de su tiempo y las utilizaban, como repito, para insertarlas dentro de su mensaje religioso, que era lo único que a ellos les importaba muchísimo, ¿no? Sin embargo, la gran decepción, 2 siglos después de haberse compuesto este relato, sobrevino una catástrofe. En el pueblo judío sobrevino, después de haber creado la historia de Génesis, ¿sí? Viene una catástrofe en el pueblo judío que alteró toda su vida y su fe. Es por eso que Dios manifiesta que se molesta con los judíos porque abrazan otras idolatrías. Y ya van a entender a qué me refiero. Esto es tremendo, hermanos, ¿eh? Dice de la siguiente forma. Corría el año 587 a.C., si mal no recuerdo, 587, ¿sí? O por ahí. Y el ejército babilónico al mando de Nabucodonosor, ¿ya lo recuerdan?, que estaba en guerra con Israel, tomó Jerusalén y se llevó cautivos sus habitantes. Y al llegar los cautivos, los prisioneros, los esclavos judíos a Babilonia, fue la gran sorpresa de sus vidas. Los primeros cautivos que comenzaron a arribar a la capital babilónica y se encontraron con una ciudad tremenda, una ciudad espléndida. Escuchen esta descripción bíblica e histórica de Babilonia. Escuchen, presten bien
Paren bien sus orejas y préstenme sus oídos. Escuchen. Los primeros cautivos judíos que llegaron a Babilonia se quedaron así, con la boca abierta, mirando la hermosa ciudad. Hermosa. Es como que de Perú, de Lima, me sacan directamente a Nueva York. ¿Ah? ¡Wow! Así. Se encontró una ciudad espléndida, con enormes edificios, magníficos palacios, torres de varios pisos, acueductos grandiosos, agua por todas partes, accesibilidad al agua por todas partes. No tenían que ir a traer en cántaro, ¿no? La samaritana trayendo agua de un pozo, no, agua como quien abre el grifo ahí, en cada esquina. Jardines colgantes, fortificaciones y lujosos templos. Ellos que se sentían orgullosos de ser la nación preferida, escogida de Jehová, súper archibendecida y engrandecida por Jehová, por Yahvé, por Dios, el Dios de los judíos, el Dios, el Santo de Israel, el León de Judá, no habían resultado ser sino un modesto pueblito de escasos recursos, con mujeres samaritanas que tenían que caminar largos trechos. Bueno, en este caso sería samaritana, pero así también las mujeres judías, recordando un poco el ejemplo de la samaritana. Las judías también llevando su cántaro de agua para sacar agua de un pozo y lejos, así. No era más que un simple pueblito con escasos recursos frente a Babilonia. Incluso el mismo templo de Jerusalén, cáiganse para atrás, que ellos lo tenían como la morada de Dios sobre la tierra, no era sino un pobre aposento comparado con el impresionante complejo cultural del dios Marduk de la diosa Sin, así se llama, Sin, casi digo Siri, de la diosa Siri, ¿qué sería? De la diosa Sin y de su consorte Ningal, que los israelitas encontraron en Babilonia. Jerusalén, orgullo nacional. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, orgullo nacional por quien suspiraba todo judío, era una ciudad apenas considerable en comparación con Babilonia y sus murallas. Mientras su rey ungido de Yahvé, de Jehová, nada podía hacer frente al poderoso monarca Nabucodonosor, brazo derecho del dios Marduk. Para salvar la fe, la situación no podía ser más decepcionante, como acabo de mencionar hace un momento. Los babilonios habían logrado un desarrollo mucho mayor que los israelitas. ¿Para qué habían confiado tanto en Yahvé, en Jehová, durante siglos y siglos? Y se habían abandonado, esperanzados en él, en Jehová, en Yahvé, si el dios de Babilonia era capaz de dar más poderío, esplendor y riquezas a sus devotos. Aquella catástrofe psicológica, pues, representó para los hebreos un duro golpe a su fe. Pareció el fin de toda esperanza, y las promesas del Dios de ellos de proteger a Israel se mostraron como promesas vanas. No estarían rezándole tal vez al Dios equivocado, al Dios que aparece en Génesis. Tal vez no estaban rezándole, orándole al Dios equivocado. Tal vez el Dios de Israel era más débil que las divinidades babilónicas. Ojo, tengo que reiterar, no estoy hablando del Dios que predicó Jesús, aquel que habita en la luz inaccesible. No estoy hablando de ese Dios, estoy hablando del Dios de este mundo, el que guardaba relación con Israel. ¿No sería hora de empezar a creer en dioses más poderosos? Me parece algo válido, dentro del mundo sufrido de los israelitas cuando estaban bajo la dominación babilónica, viviendo en Babilonia. Eran elementos que ustedes incluso han pasado. Muchas veces han decidido volver al mundo, ¿no? Que esa es una demostración de que yo contigo, Dios, no quiero saber nada porque la verdad me has decepcionado. Pero ojo, este Dios presentado por Jesús es un Dios diferente. Y Él nunca te va a dejar solo, nunca.
Pero a estos israelíes sí los dejó solos, ¿no? ¿No sería hora de empezar a creer en dioses más poderosos que pudieran proteger mejor a sus súbditos y otorgarles mejores favores que los magros beneficios obtenidos de Jehová, de Yahvé? ¿Ah? Surgió fuerte la tentación, ¿eh? Vuélvete a Tamuz, dice Ezequiel 8:14. Rézale a la reina de los cielos, Jeremías 44:17 dice. Dale culto a Bel o a Nebo. Eso está en Isaías 46:1. Lean. La victoria pertenece a los dioses del nuevo poder imperial. Entonces el pueblo judío en crisis comenzó a pasarse en masa a la nueva fe de los conquistadores. Por obvias razones. Comprensible, ¿eh? No lo justifico, pero se les comprende. Con la esperanza de que alguno de los dioses de la religión imperial mejorara su suerte y su triste destino. Ante esta situación, un grupo de sacerdotes, también cautivo, sacerdotes israelitas, reaccionó y se dio cuenta de la necesidad de volver a catequizar al pueblo. Ahora bien, la religión babilónica que estaba deslumbrando a los hebreos era dualista. Creían en dos dioses, ¿no? Admitían dos dioses en el origen del mundo. Uno bueno, encargado de engendrar todo lo positivo que el hombre observaba en la creación, y otro malo, creador, ¿no?, de las imperfecciones y desgracia del mundo y del hombre. Algo similar encontramos en la Biblia con relación al Dios verdadero y al Dios de este siglo o al Dios de este mundo, ¿no? Además, allí en la Mesopotamia pululaban las divinidades menores a las que se le rendían también culto. El sol, la luna, las estrellas, el mar, la tierra. Empezó también Israel en el exilio, ¿no? En pleno exilio empezó también a perder progresivamente sus prácticas religiosas, especialmente la observancia del día de reposo, del sábado, su característico recuerdo de la liberación de Jehová, ¿no?, cuando ellos estaban en el desierto, ¿no? También todos esos elementos los estaban olvidando. Entonces nace un capítulo. Los sacerdotes cautivos en Babilonia comprendieron que el viejo relato de la creación, es decir, Génesis 2, había perdido fuerza. Era necesario escribir uno nuevo, donde se pudiera presentar la vigorosa idea del Dios de Israel. Y allí se destacan los 7 días, en donde se debe descansar el sábado, porque la gente ya se estaba olvidando de ese tema. ¿Entienden? Y el poderoso Dios de Israel, ese manifestaba pues evidentemente su supremacía frente a los demás dioses, incluyendo los dioses babilónicos, ¿no? Excelso entre sus criaturas este Dios. Comienza así a gestarse Génesis 1. Por eso, lo primero que llama la atención en el nuevo relato de Génesis 1 es la minuciosa descripción de cada elemento de la creación: plantas, animales, aguas, tierras, astros en el cielo, a fin de dejar en claro que ninguno de esos seres eran dioses, los babilónicos, pero Dios sí. Ahí lo estaba planteando de esa forma, ¿no? Grandes y monumentales obras, ¿no? Y que no eran los otros, los dioses babilónicos no eran comparables con ese Dios del Génesis 1, sino que simplemente eran simples criaturas, todas subordinadas al servicio del hombre, ¿no? Contra la idea, pues claro, de un Dios bueno y otro malo en el cosmos. Los sacerdotes repiten constantemente, de un modo casi obsesivo a medida que va apareciendo cada obra creada, la siguiente frase: y vio Dios que era bueno. Es decir, no existe ningún Dios malo, creador en el universo, y cuando crea al ser humano dice que era muy bueno. Para no decir así ningún espacio, para no dejar más bien ningún espacio dentro del hombre que fuera jurisdicción de una divinidad del mal. Finalmente, se le presenta a Dios trabajando 6 días y descansando el sábado para mostrar a los hebreos que ese día era tan sagrado que hasta Dios descansaba, de modo que ellos también
debían observarlo. El nuevo relato de la creación, confeccionado por parte de los sacerdotes, era un renovado acto de fe en Jehová, en Yahvé, el Dios de Israel. Por eso la necesidad de mostrarlo solemne y trascendente, distante de las criaturas. Por eso, ¿no?, ya no está haciendo las cosas, o sea, metiendo la mano en el barro para formar al hombre, sino más bien ya es distante de los seres humanos y de toda criatura formada. Desde lejos, con el poder de su palabra, nace todo, ¿no? Pero esa es una figura con el poder de la palabra, ¿no?, y que de la nada todo aparece. Es una figura creada por los judíos en cautiverio en las épocas babilónicas, en donde ellos querían decir, no, que tu Dios hace eso, sí, y Marduk hace esto, y Siri hace esto y así, y su consorte hacen esto. Pues fíjate que mi Dios no tiene que hacer nada con sus manos, sus brazos, no tiene que mover nada, sino con el poder de su palabra. Fíjate. No, sí. ¿Entienden? Por ahí es que nace esa figura del poder de la palabra. Claro, eso es una vaca sagrada también que derrumba todo, ¿no? Muchas cosas, ¿sí? Pero, hermanos, Dios, aquel quien habita en la luz inaccesible, tiene un poder más allá del poder de la palabra. Algo más allá, porque Dios no habla. O sea, no tiene boca para hablar. No dice, quiero que suceda algo. No. Dios tiene un poder superior al de la palabra, que nosotros decimos que es poder de la palabra. Dios no tiene poder de la palabra porque Él no emite palabra. Dios tiene un poder superior al poder de la palabra, que es el poder, digámoslo de esa manera, de su mente. Eso es un poder superior. Y que nosotros a ese poder superior siempre le hemos dicho el poder de la palabra. No es poder de la palabra, es el poder de Él mismo. Y lo podemos explicar humanamente, porque no hay una forma distinta de poder explicarlo, que es algo así como el poder de la mente de Él, que es superior al poder de la palabra. Porque los que manejan palabra, los que hablan, son seres inferiores. Los que se comunican mediante la palabra son seres inferiores. En el mundo espiritual de Jesucristo no se hablan, se comunican mentalmente. Entonces, como los hebreos pues no tenían ni idea de esto que les estoy compartiendo, entonces a ese poder, ¿no?, de ese Dios lo llamaron poder de la palabra. Algo que los dioses babilónicos no tenían. Entonces nada más por esa figurita del poder de la palabra los derrumbaban a los dioses babilónicos, los judíos. Entonces decían, te gané. A ver, con que tu Dios hace eso, ¿cómo? No, tiene que ir para acá, hacer esto, levantar el brazo, mover y poner acá, y así, entonces mi Dios Siri, así lo hace. Pues como repito, ¿no? Pues mi Dios no hace nada, no tiene que mover su cuerpo ni su brazo ni nada, sino con el poder de su palabra. ¿Cómo te queda el ojo? Así decían los judíos frente a los babilónicos. Por eso es que escriben Génesis y lo presentan a Dios como más distante, que no tiene que venir a sudar aquí en la tierra, a formar del barro a nadie, sino con el poder de su palabra. ¿Se entiende? No he ido en contra de Dios, sino más bien lo he exaltado y lo he llevado el concepto mucho más allá de la palabra. Hasta la esencia misma de Él. ¿Entienden? Entonces, reitero, por eso la necesidad de mostrar a Jehová, a Yahvé, ¿no?, solemne y trascendente, distante de las criaturas, a las que no necesitaba ya moldear de barro, pues le bastaba su palabra omnipotente para crearlas a distancia. Lo que quiere decir que es invención del hombre, que Dios haya creado al hombre de la forma que se señala, no sería así. 100 años más tarde, alrededor del 400 a.C., un último redactor, escuchen bien, esto lo dicen los eruditos, no lo digo yo, un último redactor decidió componer en un solo libro lo que sería después el Génesis. Las diferentes tradiciones, las diferentes tradiciones de la historia de Israel desde el origen del mundo, y se encontró con los dos relatos de la creación y simplemente resolvió conservarlos a los dos, pero mostró su preferencia por Génesis 1, el de los
sacerdotes, como, ¿se acuerdan que dije? ¿No? Más despojado de antropomorfismos, más respetuoso. Y lo puso como pórtico de toda la Biblia, pero no quiso suprimir el antiguo relato del yavista, del jehovista, y lo colocó a continuación. No obstante, las aparentes incoherencias, ¿no?, que podemos encontrar, manifestando así que para él Génesis 1 y Génesis 2 relataban en forma distinta la misma verdad revelada, tan rica que hacían falta dos relatos distintos para expresarla. Dos son poco, es lo que les puedo decir. Dos relatos, Génesis 1 y Génesis 2, realmente son poco. Entiéndanmelo de esta forma, ¿no? En una reciente encuesta, escuchen, esto es importante. En una reciente encuesta en Estados Unidos se constató que el 44% de los norteamericanos siguen creyendo que la creación del mundo ocurrió tal como lo dice la Biblia, y muchos, ateniéndose a los detalles de estas narraciones, se escandalizan ante las nuevas teorías sobre el universo, la aparición del hombre y la evolución. Pero el redactor final de Génesis nos enseñó algo importante: a reunir en un solo relato ambos textos, que incluso eran antagónicos, uno se contraponía al otro. Mostró que para él este aspecto científico no era más que un accesorio, una forma de expresarse. El redactor bíblico, que no fue Moisés, se turbaría si viese que hoy sustituimos esos esquemas por el modelo mucho más probable del Big Bang, según los científicos, y el de la formación evolutiva del hombre. Por supuesto que no. La misma Biblia, al yuxtaponer pacíficamente dos diferentes modelos cosmogónicos, ¿cosmogónico sería la palabra? Bueno, cuando yuxtaponen, es una nueva palabrita. Cuando se yuxtapone, o sea, se presentan dos figuras diferentes, pero que entre sí estas mismas no se contradicen o no se pelean, por decirlo así, ¿no? Las dos van de la mano, no se yuxtaponen, ¿no?, sino que van pacíficamente estos dos diferentes modelos. Ha dejado sentada su relatividad. Los detalles científicos no pertenecen al mensaje bíblico, no son más que un medio sin el cual ese mensaje no podría anunciarse. El mundo no fue creado dos veces, solo una. Eso es lo que es importante que conozcan en ese sentido. Hermanos, hemos terminado de compartirles algo realmente interesantísimo, ya casi 2 horas de enseñanza, Nos vemos el día lunes. Cerramos grandiosamente para la gloria de Dios esta semana con Génesis 2. Nos vemos el lunes. En un momento más vamos a estar saliendo en el canal profético. Y no se olviden de apoyarnos económicamente, por favor. Pues ahí está esperando la pantalla gigante, lista para llegar dentro de pocas semanas, y vamos a tener que pagar, ¿no?, lo que resta. Por eso, apóyennos. Hemos convocado 50 obreros, cada uno apoyando con $1000 para poder comprar esa pantalla. Yo creo que estamos haciendo un trabajo para despertar a las almas. Apóyennos. Si has sido bendecido por Dios mediante tu siembra anterior en esta tierra, ¿no quieres volver a ser bendecido? Me pregunto. O tú dices, no, con una vez basta, pastor. Ya no quiero más bendición. Apóyanos y sigue con tu bendición. Ahora estuve conversando con una hermana. No digo su nombre. Ella vive en Estados Unidos y me dijo, pastor, yo antes no tenía ni para pagar la luz, el agua y el gas en Estados Unidos. Mi esposo, a pesar que no gana mucho, a mí me da para sembrar mes a mes $100. Y la verdad es mucho para mí, $100. Pero ¿sabe? Desde que siembro $100 ya no le debo nada a nadie. Antes le andaba debiendo a medio mundo y no me alcanzaba para pagar los servicios. Ahora hasta puedo sembrar en Global House mes a mes $100 y Dios, la verdad, me ha dejado con la boca abierta. Me da, yo no sé cómo se multiplica el dinero, pero me da para pagar todo y no nos falta nada y no debemos a nadie. Gloria a Dios. No estoy mintiendo, hermanos. Yo no miento.
Entonces, si sientes en tu corazón apoyarnos económicamente, pues, como reitero, disculpen un momentito, por favor. Reitero, ahí está el teléfono, ¿no?, que sale al final de este mensaje, para que a través de ese teléfono pues nos apoyes, nos llames, ¿sí?, y nos digas que ya que tienes ahí ese apoyo económico y que quieres que te informemos de cómo hacer para podernos apoyar, reitero, y que te demos la información. Entonces, pues nos llamas por teléfono y te pasamos la información, ¿sí?, para que sepas hacia dónde enviar. ¿Ok? No digas, no, yo ya sé, ya no. Igual comunícate, porque de repente algunas cosas han cambiado. Por ejemplo, ya físicamente no se puede enviar a la dirección de antes. Físicamente, si estás en Estados Unidos. Solo para los de Estados Unidos. Ya no puede ser a la dirección de antes, ¿no? Entonces, por eso, ponte en contacto y te explicamos cómo se hace. Si quieres enviar a través de Western Union, cosa que no nos gusta mucho la idea de Western Union, hay maneras también de recibir mediante Western Union, por eso ponte en contacto con nosotros. Si estás en Estados Unidos, repito, puedes enviar a través de Walmart o de forma física. Ponte en contacto y te explicamos. Si estás en cualquier parte del mundo, ponte en contacto al teléfono que sale al final de este mensaje y te explicamos. Simple y sencillo. Así, puedes unirte a los foros, ya lo dije. No lo voy a repetir. Apóyanos a través de PayPal. El teléfono no lo tengas así, ponlo parado. Clica en el título de este mensaje, se despliega una ventana y allí vas a ver el link para apoyarnos por PayPal desde $5, hermanito. Bueno, puede ser un poquito más, ¿no? $5,000. Bueno, no sé. 50,000. No sé. Pero desde 5, hermano. Apóyanos. Patreon. Apóyanos con Patreon. No puede ser que tengas aplicaciones en tu celular y digas, ay, ¿cómo será eso de Patreon? No puede ser, hermanito, hermanita. Apoya. Desde $3. Desde $3, deja el vicio, el cigarro. Y más bien, en lugar de comprar eso, apóyanos con un compromiso mensual de $3. Es un compromiso mes a mes. $3. 3, claro, si puedes un poquito más, mejor. Pero desde 3. Apóyanos. Mira que las 10 plagas de... Apóyanos, hermano, hermana, por favor. ¿Qué más? ¿Qué más tengo para compartirles? Disculpen un momentito. ¿Qué más tengo para compartirles? Para decirles en ese sentido. Veamos. Creo que ya no hay nada más. A ver, ¿qué más? Sí. No se olviden del evento en Ciudad de México. Ya nos faltan poco más de 2 semanas. El domingo 10 de julio a las 2 de la tarde en Ciudad de México. Pónganse en contacto con el hermano Mario Valdós y vean esta promoción para que sepan mayores detalles. Todos los miembros de Global House que deseen ser bendecidos sembrando en tierra bendita, apóyenos con su ofrenda llamándonos a este número 0052-664-599-7163. El que habita en la luz. Este domingo 10 de julio a las 2 de la tarde en Ciudad de México, Dios ha programado una cita para entregarnos el nuevo vino en el evento La Luz de México. Este domingo 10 de julio de 2022 es la oportunidad que Dios nos da para despertar del sueño en el que hemos estado y viviendo de rituales repetitivos que a nada bueno nos ha llevado y que de lo abundante que Dios siempre ha tenido para nosotros, solo hemos recogido un trozo de maná para calmar el hambre. Este llamado que Dios te ha hecho lo podrás ver realizado este 10 de julio de 2022 a las 2 de la tarde en Ciudad de México. Ese día habrá palabra de despertar, sanidad, liberación. Y sobre todo Dios te entregará poder para hacer milagros, pues cosas mayores haremos que las que hizo Jesús. Este domingo 10 de julio a las 2 de la tarde los esperamos en Ciudad de México. Así es que hagan planes para visitar esta hermosa ciudad y vivir una experiencia espiritual increíble. Reservaciones a este teléfono. Cupos limitados. Muchos son los llamados y pocos los que están dispuestos a pagar el precio. Global House es la luz de México.
Todos los miembros de Global House que deseen ser bendecidos sembrando en tierra bendita, apóyenos con su ofrenda llamándonos a este número 0052-664-599-7163.